Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, en el que abordamos uno de los temas más apasionantes del debate intelectual de hoy, el tema de las redes sociales, el tema de la era virtual y como esto es un programa de ética, pues los retos éticos que presentan, ¿no?, este mundo digital. Para ello tenemos como invitado especial al profesor universitario José César Guzmán del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el ITLA. Bienvenido, José César. Muchas gracias, Leonardo. Bienvenido, qué bien que está aquí con nosotros y para dialogar temas en el que se juegan principios fundamentales de la ética, porque al pensar en la era digital y las implicaciones que tiene ello sobre nuestra libertad, sobre el tema del manejo de la verdad y sobre otros tantos elementos, nos jugamos la democracia también como valor, nos jugamos el tema de la equidad y de la comunicación en las relaciones. Si quisiéramos que contigo podamos abordar esos temas, así que bienvenido nuevamente acá. Muchas gracias, Mario. Sí, gracias a este programa. Tenía deseos de venir hace un tiempo, pues estamos siempre nosotros tratando de promover los valores en este mundo, sobre todo tecnológico, que nos arropa. Y precisamente quiero tratar el tema de la nanoética, quiero tratar el tema de la infoética, quiero tratar el tema de la bioética como partes fundamentales de la tecnoética, que es precisamente esa rama de la filosofía, pero aplicada precisamente a los problemas que pueden surgir en el uso de la tecnología. El uso de la tecnología. Sí, muy bien, claro. Sí, es muy interesante esto para los seguidores, ¿no?, que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no?, de que cada surgimiento, digamos, de una actividad, pero también de recursos tecnológicos, genera una serie de problemas, ¿no?, de carácter ético, ¿no? Bueno, en el momento en que ya podemos realizar ciertos actos, se plantea el problema de si debemos hacerlo, ¿no? Y también el desarrollo de las tecnologías nos plantea la cuestión de qué uso vamos a darles a ellas, ¿no? Entonces, sí, el tema el uso más humano que le podemos dar. Exactamente, sí. Pero no es igual tú darle uso a cualquier dinámica que hacer de la vida humana, no da lo mismo, porque sus implicaciones tienen consecuencias muy objetivas al mismo tiempo. Precisamente el problema de los avances tecnológicos, podríamos decir, es que no hay una legislación, unas políticas claras para su uso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de infoética, hablamos de las redes sociales. Y en las redes sociales, que es una bendición para la humanidad, pero también una maldición para las relaciones sociales o humanas, ya que las personas están insertas en este mundo, a veces no te saludan, a veces llegan, tú estás hablando con una persona de cerca y esa persona está hablando con otra al otro lado del mundo. Hay un tema muy interesante entre las redes sociales, pero sobre todo el peligro que puede traer su uso cuando no sabemos manejarlo, o la adicción que pueden traer las mismas, por lo mismo que estamos diciendo. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que te suplanta la identidad. Sí. Eso es un tema muy delicado, sobre todo en estos tiempos, pero también se han visto mucha gente aprovechándose de las personas que están ahí, comercializando cosas que no se deberían tener ni siquiera en privado por las redes sociales. Y un caso muy interesante que nos llama poderosamente la atención es lo que pasó precisamente hace unos días con una red social que es TikTok en Estados Unidos y China, o versus China, que están prohibiendo, quieren prohibir precisamente el uso de TikTok en Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere comprar el código fuente y China no se lo quiere vender. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que se está promoviendo a través de esta red social? ¿Qué es la que la mayoría de nuestros jóvenes están utilizando? Pues eso es un tema que es propio de un análisis ético. ¿Qué criterios para guiar el uso, qué criterios éticos debemos tener nosotros como referentes clave para discernir cuándo se está haciendo un uso que nos conduce a un uso más humano o de mayor bienestar o responsable de las redes sociales? ¿Cuáles son los criterios éticos que nos ayudan para ese discernimiento? Como bien sabemos, la ética precisa lo bueno, lo correcto, o lo malo o lo incorrecto. Y en ese sentido, pues en cada sociedad está establecido lo que puede o no hacerse. Pero cuando hablamos de que es un asunto positivo, cuando la red social nos apoya, por ejemplo, en la educación. Interesantísimo, en el trabajo colaborativo, nuestros estudiantes en la universidad. Generalmente en la pandemia hubo
gran cantidad de flujo en esta red WhatsApp de enviarse los trabajos o compartir grupos. Nosotros hemos utilizado muchas de las redes, Facebook, Instagram, para compartir archivos, imágenes y entonces poder alimentar a estos estudiantes y ellos con ellos mismos, ¿verdad? Compartiendo. Pero cuando esto raya quizá el límite de intervenir en una conferencia a través de una de estas redes, colocando escenas obscenas, haciendo daño al otro, o cuando al acecho hay una persona depravada que quiere hacer un daño a un tercero, etcétera. Entonces aquí es donde nosotros reflexionamos acerca del uso que se le da o no a estas redes sociales. Hay un problema latente con el surgimiento de las redes sociales que tiene que ver con la desinformación, ¿no? Siempre ha existido desinformación, manipulación de información, pero digamos que las redes sociales pues sobredimensionan el impacto que pueden tener, ¿no? Con las redes sociales pasa un aspecto muy propio, ¿no?, de nuestra era, que cualquier persona, cualquier ciudadano con un mero dispositivo se puede convertir en un emisor de información. Entonces puede transmitir una noticia cual sea y eso comienza a circular y resulta que esa información circula mucho más rápidamente que cualquier información científica o información fundamentada o fidedigna, lo que nos plantea entonces un serio problema, ¿no?, desde el punto de vista de construir una cultura donde promovamos ciertos valores fidedignos, donde promovamos un debate crítico, porque muchas veces, claro, estas informaciones circulan meramente basadas en las emociones, es decir, me gusta esta información y yo no certifico si la misma es buena o no, me gusta y la mando, ¿no? Pero ahí lo que está básicamente implícito es mi identificación emocional con la noticia, no el hecho de que haya un debate para ver si esa información es fidedigna o no, no pasa por ningún filtro, ¿no? Lo que tú estás puntualizando es tan relevante que si ya una noticia no aparece en las redes sociales, quiere decir que no existe, que no pasó. Lo primero que nosotros hacemos como usuarios es ir a nuestro teléfono, buscar en la red social si apareció esa noticia. Si no apareció, la damos como falsa, pero puntualizar eso que mencionas. Muchas veces nosotros somos portavoces de lo que aparece ahí, sin nosotros constatar que eso es fidedigno. Hay un tema interesante entonces en cuanto que yo estoy siendo cómplice de promover algo que pueda hacer un daño porque no fui a la fuente, no bebí de la fuente y lo promoví. ¿De acuerdo? Entonces el llamado es precisamente a constatar que eso sea cierto, porque el principio fundamental de la ética y del actuar es actuar en verdad, con la verdad. Entonces esa verdad tiene a mí que llevarme a compartir algo que sí es cierto y que obviamente con mis sentimientos me gusta o no me gusta, lo compartí, pero corroboré que eso que estoy compartiendo con otros que me siguen es cierto, porque los que me siguen también van a hacer lo mismo en función de la influencia que nosotros ejercemos moralmente en esta sociedad. Para mí es importante ese elemento de verificación por el tema de la verdad, con esa búsqueda de la verdad como un criterio ético, y también el tema de la responsabilidad, que en la ética ha sido uno de los principios así como más, uno de los principios bien reflexionados por lo que implica de poder dar cuenta de aquello que yo comparto o hago. Y ver las consecuencias que puede tener, porque algunas veces realmente no se llega a escatimar ni a medir las consecuencias que tiene el que tú promuevas una información, si a lo mejor no has escudriñado hasta qué punto tiene peso y sustento en la realidad. Así que esos dos criterios nos pueden a nosotros ayudar para ese elemento de estar de acuerdo, es responsable el uso que estoy haciendo de esta información o de esa red social, y si realmente ayuda a dilucidar la verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir dialogando sobre este tema tan importante. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de los retos éticos en la era digital, ¿no? Y bueno, decíamos al comienzo de nuestro espacio de cómo la tecnología genera sus propios problemas éticos, ¿no? Uno de los problemas, digamos, filosóficos más interesantes del momento
es lo que se conoce como el tema del transhumanismo, ¿no? Es decir, hemos desarrollado tecnologías que son capaces de incorporar recursos tecnológicos a nuestro cuerpo, transformarlo, cambiar, digamos, nuestra forma de vida de una manera tal como, digamos, que es insospechada con respecto al pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de ello, ¿no? Primero el concepto de transhumanismo, ¿no? Y por qué es importante desde el punto de vista ético, ¿no? Excelente, Leonardo, lo que acabas de mencionar. Tú sabes que en esta época contemporánea la ciencia ha querido mejorar al ser humano, Mario. Y en esa búsqueda de mejorarlo en cuanto a su inteligencia, en cuanto a sus capacidades físicas, pues se le llama transhumanismo a ese proceso. En ese sentido, los expertos han mencionado que hay un tema ético en cuanto que hay un reduccionismo de la naturaleza humana, de la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque a esta persona tú lo vas mejorando y la discusión es antiquísima, es de los griegos. Nos vamos a la barca de Teseo. Cuando esta barca se ha querido conservar y se han mejorado los 30 remos que tenía, todas las tablas que tenía rotas o podridas se han arreglado. Entonces la discusión era si seguía siendo la misma barca o es otra. Entonces esta persona sigue siendo la misma o es otra. Se le ha preguntado a esta persona si quiere vivir más. Es correlacional la perfección física con la felicidad. Es interesante este planteamiento ético en cuanto al transhumanismo. La cuestión de el problema de lo que se entiende por naturaleza humana, porque claro, hay una lectura de que este desarrollo, digamos, de las tecnologías cambian, digamos, lo que es la naturaleza humana, pero claro, aquí hay una concepción un poco estática de la naturaleza humana. Los defensores del movimiento transhumanista dirán, pero eso es parte de nuestra historia evolutiva. Todo el tiempo hemos estado cambiándonos, transformándonos. Entonces, es propio de la condición humana el hecho de que estemos cambiando y valiéndonos de recursos tecnológicos para tratar de mejorar nuestra vida, nuestra adaptación, etcétera, ¿no? Claro que sí, el tema es que donde quiera que entre la ciencia, debemos recordar que la ciencia no es el fin, sino un medio, Mario. Entonces, en ese sentido, debemos siempre procurar lo mejor para el ser humano. ¿Lo procura el transhumanismo? Bueno, todo esto también, estos temas interesantes de la bioética, nos enmarcan en algo que está sucediendo hoy con la tecnología, que vienen por ahí de la inteligencia artificial, que es el ChatGPT también. Entonces, hoy salió un artículo de una de las personas que ha acertado todas esas profecías de elecciones y de guerras en Estados Unidos, diciendo que el mundo se acaba en el 2030, según le dice la inteligencia artificial. Es decir, le preguntó, hizo todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial, el ChatGPT, y le dice eso. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado. No demonizar la ciencia, la tecnología, que son buenas para el avance del ser humano, para el avance de la ciencia, etcétera, pero sí también tener ojo crítico en cuanto a qué es lo que se persigue, qué es lo que queremos con esto. Este ChatGPT ahora quizá con el asunto del copyright puede traer muchas consecuencias negativas a las universidades, al sistema educativo. Pero nosotros tenemos un reto interesante, Mario. ¿Cuál es ese reto que nosotros tenemos? Enseñarle a ese chat cuál es la pregunta correcta. Nosotros, en vez de enseñarle a nuestros estudiantes a responder o a escoger la pregunta correcta, vamos a enseñarle entonces a hacer la pregunta correcta. No es que nos montamos en la corriente de la tecnología y listo, pasó. Yo quiero que el transhumanismo me haga durar más de 100 años y durar 150. Pero ¿cuál es el propósito? Yo quiero utilizar el ChatGPT, pero ¿para qué tú lo quieres utilizar? ¿Y qué tú le estás solicitando? ¿Y cuáles son las evidencias que tienes cuando tú sacas un documento de ahí? ¿Cómo yo pruebo que ese documento es original o no es original o es una copia? Entonces, el compromiso ético ahora mismo es enseñarle a esos estudiantes a hacer la pregunta correcta para que ellos la hagan en ese chat y se alimenten entonces de esa inteligencia artificial y puedan a la par
construir el conocimiento que realmente están buscando. Para mí, en todos estos procesos de asunción de nuevos procesos tecnológicos, nuevas tecnologías y capacidades, siempre anida la pregunta, esa pregunta ética de cuál es la mejor forma para utilizar y en qué puedo utilizarlo para que beneficie no solamente a mi propia persona, sino a la sociedad en colectivo. De tal forma que no se asuma lo novedoso de manera crítica, sino desde la libertad y la responsabilidad. Yo creo que en eso, cualquiera que sea la asunción o elementos que vengan hacia nosotros o ofertas, que lo podamos utilizar con responsabilidad y desde la libertad. Y realmente asumirlo con mucha autoconciencia y reflexión. Pensamiento crítico, sí. Y pensamiento crítico, que a eso tiende la persona que adentra dentro una vida ética, ¿no? El pensarlo críticamente y desde la autonomía y la libertad y la responsabilidad. Sí. Y la búsqueda de la justicia y el bienestar colectivo. A nosotros nos gustaría que tú nos cuentes un poco sobre la reflexión que ustedes van a estar desarrollando desde el ITLA en la próxima semana para que la gente que no... ¿no? Esta misma semana ya, gracias por la oportunidad. Que ya será para quienes nos están viendo la semana que acaba de transcurrir. Sí, es un programa muy interesante que desde ITLA anualmente se realiza. ¿Y qué elementos estarían tocando en el seminario? Fíjense, es importante venir aquí y promover esto que se da en nuestras instituciones. Por 12 años consecutivos estamos realizando la Semana de la Ética o la Jornada Ética en el Instituto Tecnológico de las Américas, bajo la dirección de nuestro director Omar Méndez y nuestra coordinadora Librado O'Neill. En ese sentido, nosotros ya hemos tenido muchísimos proyectos interesantes en este transcurrir de los 12 años. Este año lo vamos a dedicar precisamente a todo lo que tiene que ver con la honestidad, ese compromiso que tenemos. Entonces el lema es comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad. Este compromiso de nosotros hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente. Acuérdense que la honestidad es la base de la confianza, y cuando hay confianza en las instituciones públicas o privadas, entonces sí hay un verdadero estilo de liderazgo y se puede llevar a una buena consecución de los objetivos de ese plan estratégico que está establecido en esa institución. ¿Y cómo lo van a desglosar esa reflexión y profundización sobre el tema de la honestidad desde el contexto de una institución educativa dedicada a la tecnología y para un grupo de jóvenes? Se ha pensado precisamente que los estudiantes sean protagonistas, participando en proyectos, buscando solución ética a los problemas de la sociedad. Hemos invitado conferencistas nacionales e internacionales. Leonardo es uno de ellos. Gracias por participar y apoyarnos. En ese sentido, entonces, recuerden que la ética en los negocios es un sistema aplicado precisamente para dar respuesta a lo correcto e incorrecto que sucede ahí bajo los estándares morales. Los estándares morales tienen características, se prefieren a daños o beneficios propios, no son establecidos por una ley o cuerpo legislativo. Estos estándares morales deben preferirse a otros valores, incluyendo el interés personal. Una cuestión que a grandes luces ha faltado en nuestra sociedad dominicana, pero que estamos, ustedes y nosotros, a través de estas actividades, tratando de promover para que la ética sea una realidad. Creo que algunas de esas conferencias van a estar en el YouTube, ¿no? Creo que sí, la suben. Va a ser híbrido, va a ser presencial y también va a ser virtual, y va a estar grabado para subirlo a través de la cuenta del instituto. Y quienes nos escuchan podrán acceder a todas estas charlas desde el canal de YouTube del ITLA. Entonces, así que les invitamos a ustedes a realmente aprovechar esas reflexiones que allí se van a estar dando. Así es. Te damos las gracias por estar con nosotros y esperamos que pueda volver. Aquí se nos va rápidamente estas reflexiones. Ustedes quédense con nosotros para la sección de recomendaciones que tenemos para que sigan profundizando en estos temas. Bienvenidos a su espacio favorito en De Ética TV, la recomendación ética de la semana. Y hoy hemos estado conversando sobre la identidad.
Y vamos a recomendar novelas, porque viene un periodo que se presta para una buena lectura. Vamos a leer la novelística dominicana a partir de la inclusión en ella de elementos de la identidad dominicana. Y así como la identidad dominicana ha sido un proceso de construcción que ha venido suscitándose a partir de hechos históricos muy puntuales y de procesos ideológicos también muy puntuales, pues existe en la bibliografía literaria dominicana una novela que representa cada uno de esos estadios, ¿no? Si nosotros miramos la novelística dominicana a partir de 1844, bueno, pues 1844 hay una novela pues que retrata los procesos identitarios que se movían en esa época, ¿no? Los santanistas por un lado y los duartianos por otro lado. Y podemos recomendar ahí a Rufinito, que Rufinito pues retrata por dentro esos enfrentamientos ideológicos, ¿no? Que se iban suscitando entre un sector y otro del mismo bando, que era el bando de creación de una república en función de la negación de nuestros invasores en el momento, que era la hermana república de Haití, ¿no? Entonces, luego de estos procesos de identidad nacional que se van suscitando a partir de la independencia, van llegando en la restauración, la invasión norteamericana, otros elementos de la identidad. Y ahí podemos recomendar la novela de la caña, ¿no? Y en esa novela de la caña uno puede mirar a Cañas y Bueyes de Moscoso Puello, puede mirar a Over de Ramón Marrero Aristi como esa confluencia, ¿no? En la parte narrativa de los diferentes modos de ser y de mirar la vida de los dominicanos en función de la región donde nacen, ¿no? Porque en el Cañaveral se dan el cibaeño, el oriundo del este, del sur, y ahí, ¿no? Bajo una estela de pobreza, de miseria material, se reflejan, ¿no? Los modus operandi y los modus identitarios de cada uno de estos segmentos de la población. Y ya luego podemos mirar la identidad dominicana reflejada en la ciudad, que podemos mirar ahí cuentos de René del Risco, ¿no? Y ese Ahora que vuelvo tan emblemático y tan digno representante de esta identidad dominicana, a veces en tránsito, y de esta identidad a veces franqueada por elementos foráneos. Luego de René del Risco, bueno, tenemos dentro de la novelística de la diáspora dominicana, que hay que mirar la diáspora dominicana en Estados Unidos y la diáspora dominicana en Europa, y dentro de la diáspora dominicana en Estados Unidos, bueno, de dominicanos que nacieron y se criaron en el exterior, está, bueno, pues la novelística de Junot Díaz, que es un referente de cómo se mira el dominicano a sí mismo en una playa extranjera. Y luego, pues, y está también la novela de la novelística de Julia Álvarez, que es también una especie de pseudoespejo de una dominicana hacia la dominicanidad. Y pues la diáspora europea, que por ahí uno mira a Rita Indiana, que está por ahí por los lados de España y ese lado por Europa, y vemos ese otro reflejo de la identidad dominicana de un foráneo mirando a sus raíces. ¿Cómo la mira? ¿Desde dónde la mira? Pues esa es una pregunta que ustedes van a responder. Así que coméntenos en la caja de comentarios de YouTube qué opinan de estas lecturas, cuál pudieron leer, qué les parece. Díganos lo que queremos saber, sus opiniones en su espacio de Ética TV. Pasen una feliz Semana Santa y será hasta una próxima ocasión.